En una especie de delfín, el carácter aleta dorsal recta domina sobre el carácter aleta dorsal curva y el carácter pigmentación uniforme sobre el carácter pigmentación manchada. Si un delfín de aleta dorsal curva y pigmentación uniforme se cruza con una hembra de aleta recta y pigmentación manchada, siendo los dos individuos homocigotos para ambos caracteres, se plantean los siguientes interrogantes. A. ¿Cuál será el fenotipo de la descendencia, es decir, de la F1? B. ¿Qué proporciones fenotípicas esperarías de la cruza entre un macho de la F1 y una hembra de aleta dorsal recta y pigmentación uniforme de genotipo doble heterocigoto? Veamos cómo resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos con los que contamos. Se trata de un ejercicio de 2 caracteres, en el cual se analizan simultáneamente la forma de la aleta y la pigmentación. El carácter aleta dorsal recta domina sobre el carácter aleta dorsal curva y el carácter pigmentación uniforme sobre la manchada. El ejercicio nos indica que un macho de aleta dorsal curva y pigmentación uniforme se cruza con una hembra de aleta recta y pigmentación manchada. Y el interrogante es cómo será la descendencia de ese cruzamiento, es decir, la primera generación filial o F1. En función de la simbología que se usa para representar a los caracteres dominantes y a los recesivos, indicaremos con una R mayúscula al carácter aleta dorsal recta y una R minúscula al carácter aleta dorsal curva. Y lo mismo para el carácter pigmentación uniforme y el carácter pigmentación manchada. Con esta información podemos indicar los genotipos de los organismos parentales involucrados en la cruza. Debido a que son homocigotas para ambos caracteres, el macho será entonces R pequeñita, D grande y la hembra R grande, D pequeña. Pasemos entonces a resolver el primer interrogante, es decir, ¿cuál será el fenotipo de la descendencia F1? Conociendo los genotipos parentales, podemos deducir los gametos que serán capaces de generar cada uno de ellos y qué alelos portarán esos gametos. Como en este caso se trata de individuos que son homocigotas para ambos caracteres, podrán formar un solo tipo de gametas cada uno, que portarán los alelos correspondientes. El gameto masculino portará el alelo R pequeñita, D grande, y el gameto femenino el alelo R grande, D pequeña. Para conocer cómo será la descendencia, podemos utilizar el método del cuadro de Punnett, colocando por fuera del mismo los alelos de los posibles gametos y en su interior escribiendo la combinación de ambos. En casos simples como este, donde hay un solo tipo de gametos, el cuadro puede omitirse para la resolución. El único genotipo posible en la primera generación filial será un doble heterocigoto, R grande, R pequeñita, D pequeña, es decir, 100% de dobles heterocigotos, y fenotípicamente serán todos delfines de aleta recta y pigmentación uniforme. Por ende, la respuesta al interrogante es que el fenotipo de la descendencia F1 será 100% de delfines con aletas dorsales rectas y pigmentación uniforme. Resolvamos ahora el segundo interrogante, es decir, ¿qué proporciones fenotípicas esperarías de la cruza entre un macho de la F1 y una hembra de aleta dorsal recta y pigmentación uniforme de genotipo doble heterocigoto? Tenemos entonces el macho de la F1 recién obtenida, cuyo genotipo es conocido,
R grande, R pequeñita, D grande, D pequeña, que se cruza con una hembra de aleta recta y pigmentación uniforme de genotipo doble heterocigoto. Por ende, su genotipo será R grande, R pequeñita, D grande, D pequeñita. Cada parental podrá formar 4 tipos diferentes de gametos que portarán o bien ambos alelos recesivos o bien ambos alelos dominantes o uno dominante y uno recesivo para cada carácter. Ahora bien, ¿cómo será la descendencia de esta cruza o la segunda generación filial F2? Para resolver este interrogante, utilizaremos el método del cuadro de Punnett, que en este caso sí es fundamental emplearlo. En el cuadro colocaremos, como antes, en cada fila y columna, los alelos de los gametos posibles que formarán los parentales. Luego, comenzaremos a combinarlos para obtener así los posibles genotipos de la descendencia en cada uno de los recuadros. Una vez obtenidos los genotipos, podemos deducir las proporciones fenotípicas de la descendencia, que era el interrogante planteado en la segunda parte del problema. De esta forma podemos observar que obtendremos 9/16 de delfines con aletas rectas y pigmentación uniforme, 3/16 de delfines con aletas rectas y pigmentación manchada, 3/16 de delfines con aleta curva y pigmentación uniforme y 1/16 de delfines con aleta curva y pigmentación manchada. La respuesta entonces al segundo interrogante será que las proporciones fenotípicas de la descendencia del cruzamiento indicado serán 9/16 delfines de aleta recta y pigmentación uniforme, 3/16 delfines de aleta recta y pigmentación manchada, 3/16 delfines de aleta curva y pigmentación uniforme y por último 1/16 delfines de aleta curva y pigmentación manchada. A la izquierda se encuentran expresados los genotipos posibles que hacen referencia a esos fenotipos mencionados y el guión indica las 2 posibilidades de alelos que contemplan esos fenotipos.